Nabucodonosor y todos los reyes que siguieron después de él. Y en el capítulo 7, Daniel regresó a Belsasar, al tiempo de Babilonia. Y el 7, la visión del 7 de las 4 bestias, fue hacia atrás. Si veníamos nosotros cronológicamente desde el 1 al 6, el 7 regresa. Esa visión de las 4 bestias que Daniel tiene sucedió en el periodo de Babilonia. Luego en el 8, la visión del carnero y un chivo también, dice en el tercer año del reinado de Belsasar. Lo que vimos el domingo pasado, igual. Y ahorita en el 9, él comienza explicando un poquito de el tiempo en el que él estaba cuando sucede lo que a continuación vamos a estudiar, pero es en el reinado del rey Darío. Entonces, si vamos cronológicamente, ahorita en el 9 es como ya la continuación del 6 cronológicamente, porque en el 6, Daniel en el foso de los leones sucedió durante el tiempo del rey Darío. Entonces, la visión de las 4 bestias y la visión del carnero y un chivo atrás, y ahorita como que Daniel otra vez regresa al tiempo de Darío. Y ese es el contexto en el que Daniel comienza esta narración del capítulo 9. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios, le vamos a pedir al Señor que sea el que hable a nuestros corazones en esta mañana, y luego pasamos a leer su palabra. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites reunirnos, Señor, como pueblo, como hermanos, como familia en Cristo. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de estudiar, de meditar tu palabra. Te pido, Señor, que durante este tiempo, más allá de aprender, Señor, algo teórico, algo meramente de conocimiento, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que eso pueda ser aquello que transforme nuestra vida, Señor, nuestra forma de vivir, nuestra forma de estar de vivir nuestra vida como creyentes, Señor, una vida de fe, una vida de arrepentimiento también, Señor, y una vida de esperanza. Te pido que esto venga a nuestros corazones, Señor, confróntanos, danos y llénanos de esperanza mientras meditamos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer los primeros 3 versículos. Voy a estar utilizando hoy NTV. Voy a estar utilizando NTV. Vamos a estar leyendo este capítulo en la NTV. Me gustó mucho cómo lo narra aquí. Pero ustedes pueden leer ahí la versión que tengan. Yo voy a leer en esta. Versículos 1 al 3. Dice: en el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelado al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Vamos a detenernos acá y vamos a pensar un poquito en el contexto en el que Daniel escribió. Como vimos, es en el reinado del rey Darío, en el imperio Medo-Persa, y es en este tiempo donde, si recordamos, Daniel fue al foso de los leones. Fue el rey Darío el que decretó, por medio de engaños y esto, que querían tenderle a Daniel, que el rey Darío decreta que quien le ore a alguien que no sea a él, irá al foso de los leones. Entonces, en este periodo de tiempo es que Daniel dice que él está estudiando la palabra del Señor. Y que él, mientras estudiaba la palabra del Señor, entendió que en Jerusalén quedaría en desolación por 70 años.
Seguramente lo que él estaba estudiando, nosotros lo podemos encontrar en Jeremías 20. En Jeremías, vamos a ir en un momento ahí, solo antes vamos a meditar un poquito en lo que Daniel está pasando. Y es que, si nosotros recordamos, cuando este rey prohibió, o Daniel se vio limitado a orarle al Señor, recordamos que Daniel cedió ante el decreto, ¿no, verdad? Daniel dijo: lo siento mucho, yo voy a ser fiel al Señor. Y él oró al Señor. Dice que él a la hora que regularmente oraba, lo mismo en dirección a Jerusalén, él oró. Y esta vida de oración que vemos en Daniel es algo cotidiano en él. Vemos también como en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo la visión y quería echarse a todos los sabios, en donde también iba a ir Daniel. Cuando Daniel se sintió amenazado, lo primero que hizo fue orar. Luego, cuando el Señor le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor, lo que Daniel hace es orar y alabar. Vemos que cuando a Daniel le dicen que no puede orar, lo que Daniel hace es orar. Entonces, vemos que en Daniel la oración es algo de su vida cotidiana. Y no solo la oración, sino que en estos primeros versículos vemos que él estudiaba la palabra del Señor. Él exiliado, él en Babilonia, fuera de Jerusalén, él contaba con algún rollo, con algún, no sé cómo se estudiaba en ese tiempo, pero él contaba con las palabras del profeta. Dice que él mientras estudiaba, eso también nos revela o nos dice que Daniel era alguien que meditaba, que estudiaba la palabra del Señor. Y vamos a ver más adelante cómo él tenía presente los profetas, como dice acá que él estaba estudiando Jeremías, pero también tenía la ley en su mente, presente. Entonces vemos en Daniel una persona con una vida de oración, una vida de estudio, de meditar, de leer las Escrituras en su vida cotidiana. Y lo primero que me hace pensar a mí es que con qué razón él pudo ir con confianza al foso de los leones. La fe, la valentía que Daniel tuvo en ese momento al enfrentarse a ir al foso de los leones y dar, prácticamente fue, está bien, mi vida, doy mi vida, pero yo le voy a ser fiel al Señor, no importa si eso costara en mi vida. Esa valentía, esa seguridad, esa convicción que Daniel tuvo no era casualidad. Daniel tenía una vida de estudiar, meditar la palabra del Señor y una vida de oración. Y Daniel, mientras leía y estudiaba la palabra del Señor, lo llevaba, vamos a ver ahorita, lo llevaba a orar. Mientras Daniel estudiaba la palabra, lo que producía en él, entre varias cosas que vamos a ver ahorita, lo primero es a voltear sus ojos al cielo y orar al Señor. Entonces, en Jeremías, que es posiblemente lo que Daniel estaba estudiando, vamos a ver Jeremías 25, versículos 8 al 12. Jeremías 25, 8 al 12. Aquí es donde nos dice el pasaje que estamos estudiando hoy en Daniel, que a él, al estudiar Jeremías, entendió o aprendió que Jerusalén quedaría en desolación durante 70 años. Vamos a ver entonces Jeremías 25, 8 al 12, 25, 8 al 12. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes
no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré a esta tierra contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Esta profecía había sido dada atrás y Daniel mientras él estudiaba, él entendía esto, algo que ya estaba profetizando. Y también Jeremías 29:10, Jeremías 29:10, dice, esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Jeremías estaba estudiando la palabra del Señor Daniel estaba estudiando estaba estudiando a Jeremías y él entendió, y más que entender, vio también que la promesa del Señor decía que después de ese tiempo de desolación, el Señor vendría contra Nabucodonosor también, y Nabucodonosor tendría que pagar todo lo malo que había hecho. Y Daniel ya estaba siendo testigo de eso, porque si ustedes se recuerdan, él ahorita está ya en el reinado de Darío. Él ya había visto cumplirse parte de esta profecía, donde Nabucodonosor donde el reino de Babilonia había sido derrotado. Entonces, para Daniel, esto significaba que el tiempo en que Jerusalén iba a ser desolado estaba por terminar, estaba por acabar. Entonces, esto le lleva a Daniel a entender y a recordar por qué Israel estaba pasando lo que estaba pasando, por qué había venido esa desolación. Y al entender entonces Daniel las escrituras, lo lleva a él a orar. A partir del versículo 4 al 19, que es donde vamos a estar meditando hoy, lo que encontramos es una oración. Una oración que eleva a Daniel, una de muchas oraciones, pero que en la soberanía del Señor aquí lo tenemos registrada. Y vemos cómo Daniel no solo creyó lo que Dios, el Señor, había hablado, sino que también él creía en un Dios que escuchaba sus oraciones. Y es por eso que la continuación, en el versículo 4, lo que vemos es que Daniel lo que hace es adorar al Señor. Pero voy a pasar de una vez a algunas aplicaciones, pero lo que produce en nosotros cuando somos expuestos, vamos a ver tres cosas que produce en nosotros cuando somos expuestos a la palabra del Señor. Y lo primero es que cuando nosotros somos expuestos a la palabra del Señor, viene a nosotros un asombro por la majestad de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nuestro corazón se asombra al ver la majestad del Señor. Y esto lo vemos presente en la oración de Daniel, donde dice: oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos.
Daniel comienza reconociendo la grandeza, la fidelidad, el poder de Dios. Y recordamos también el modelo de oración que Jesús nos dejó. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Si vemos la oración de Daniel como un modelo similar al Padre Nuestro, al modelo de oración que Jesús nos dejó, es que la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios en oración es alabándolo, exaltando, reconociendo a quién le estamos orando. Si nosotros reconocemos a quién le estamos orando, va a cambiar toda nuestra oración, porque reconocemos y sabemos que primero nos asombramos de que personas como nosotros, pecadores, nos podamos acercar a un Dios omnipotente. Produce asombro en nosotros. Segundo, nos recuerda que no es el poder de mi oración, no es que yo ore, sino es a quién le estoy orando. Cuando yo reconozco a quién le estoy orando, mi oración va a cambiar. Mi oración no va a ser una oración de orgullo. Mi oración no va a ser una oración de justificarme, de presentar excusas, porque el Señor todo lo sabe y todo lo conoce. Y es lo segundo que Daniel hace, confesar su pecado. Él reconoce y viene en humildad a confesar su pecado. Daniel, a partir del versículo 5 al 11, confiesa el pecado del pueblo y reconoce la justicia de Dios. Y del 5 al 11 vemos la confesión y lo vamos a leer ahorita. Versículo 5 al 11. Después de Daniel reconocer la grandeza y la fidelidad del Señor, dice: pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Vamos a detenernos por aquí. Daniel no justifica el comportamiento del pueblo. Es más, Daniel se incluye aquí entre los que fallaron. A pesar de que Daniel había sido fiel al Señor. Y encontramos más adelante en este mismo capítulo que Gabriel le dice a Daniel que él es precioso para los ojos de Dios. Precioso, Daniel era precioso a los ojos de Dios. Entonces vemos en Daniel humildad, y él reconoce junto con el pueblo el pecado. Él reconoce junto con el pueblo que a quien le han fallado,
es al Señor y que se han rebelado contra el Señor. Y esta palabra rebelado, no, tal vez puede sonar muy rebelde. ¿Sí? Qué rebelde, pero recordemos que, y tal vez nosotros muchas veces no nos identifiquemos con eso. Bueno, pero yo no me estoy rebelando al Señor, yo no, tampoco, ¿verdad? Hermanos, en esencia, todo pecado es rebelarnos al Señor. Es decirle al Señor, no es a tu forma, yo quiero hacerlo a mi manera. Sean pecados escandalosos, sean pecados pequeños, todo pecado es una rebelión contra el Señor. ¿Y cómo sabía esto Daniel? ¿Cómo sabía él, cómo él estaba consciente de que ellos estaban rebelándose al Señor? Daniel, como vimos al principio, era un hombre que estudiaba la palabra, que oraba al Señor, que conocía la ley, que conocía a los profetas. Cuando nosotros no estamos meditando en la palabra del Señor, no vamos a ser conscientes de nuestro pecado. Daniel fue consciente de su pecado y del pecado del pueblo porque era un hombre que meditaba la palabra del Señor, porque era un hombre que tenía la palabra del Señor en su mente presente. Y por eso él se daba cuenta y era consciente del pecado, de la maldad. Y es que, hermanos, aquí viene otra aplicación. Si no estamos viniendo al Señor en arrepentimiento cada día, yo creo que lo que nos está faltando es conciencia de nuestro pecado. Si nosotros ahorita estamos pasando un tiempo de no, tranquilo, aquí nítido. ¿Sí? Hoy, bueno, pequé. Ay, nítido, Señor. Ahí cuando necesite, cuando se me venga un pecadillo ahí, te aviso. No. Eso no es así. Porque la obra que el Señor comenzó en nosotros no puede estar completa en este mundo. Dice que la obra en nosotros va a ser completa el día de Jesucristo, cuando nuestros cuerpos sean hechos nuevos, como estudiábamos hoy en la mañana. ¿Sí? Entonces yo voy a seguir luchando con pecados. Sí, veíamos hoy, hasta que nos muramos. Entonces, si en nuestra vida cotidiana no hay arrepentimiento, no hay algo que el Señor esté trayendo ahí a nuestras vidas, mira esto, y hoy esto, y mira, recordate que está esto, es una evidencia, hermanos, de que no estamos estudiando lo suficiente las Escrituras. Es una muestra en nosotros de que necesitamos crecer en la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos constantemente, día a día, meditando la palabra del Señor, sí, pues va. ¿Qué dice que es la palabra? Como un espejo, dice. Sí, pues va. Yo me acabo de acordar, pero no me gustó mucho cómo me lo dejaron antes de sacar las manos ahí. Solo es un poquito, ¿va? Pero cuando me miro en el espejo, yo no quiero ni que ese poquito se me levante. Así es la palabra del Señor, hermanos. Conforme nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, va a ir revelando aún aquellos detallitos, ¿va? Es que hoy, la verdad que le contesté mal a mi hermano, ¿verdad? La verdad que sí me molestó, fue orgullo lo que hubo en mí cuando me dijeron esto y a mí me ofendió. Señor, perdóname porque todavía hay orgullo en mi corazón. Entonces, hermanos, el exponernos constantemente a la palabra del Señor produce en nosotros asombro, produce en nosotros humildad,
revela nuestra pecaminosidad que todavía está en nosotros. Y trae a nosotros arrepentimiento, que lo vamos a ver más adelante. Lo segundo es que Daniel reconoce que el juicio que el pueblo de Israel está sufriendo, que las consecuencias, la desolación que ha llegado a ellos es justa. Él reconoce que todo lo que el pueblo está sufriendo, todo el exilio, toda la desolación, ellos se lo merecen. Dice el versículo 15, 11. 11 nos quedamos a la segunda parte del 11 al 15. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escrita contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas estas cosas, porque no lo obedecimos. Oh Señor nuestro, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. Daniel está prácticamente orando las Escrituras. Él está reconociendo primero que han pecado. Y ahora pasa a decir, sí, Señor, es que esto que nos está pasando nos lo merecíamos. En Levítico 26, si me acompañan a Levítico 26, esto es lo que Daniel tenía presente. Vemos cómo Daniel conocía los profetas, y ahora vamos a ver cómo Daniel conocía la ley. Levítico 26, del 14 en adelante. No vamos a leer todos, pero vamos a ver algunos. Sin embargo, recordemos que aquí estamos viendo acabamos de ver al principio del 26 están las bendiciones que el Señor había prometido a Israel por su fidelidad. Y ahora vamos a ver los castigos por la desobediencia. Un pequeño paréntesis, recordémonos que aquí estamos hablando de la ley del pacto de Moisés. El pacto de Moisés era, si ustedes hacen eso, el Señor hace esto. Si ustedes hacen esto otro, el Señor va a hacer esto otro. Y en ese contexto de la ley de Moisés es que se dan estas palabras, diferente al pacto con Abraham. Ahorita estamos estudiando Gálatas en el grupo Crece de aquí de la colonia, y nos recuerda cómo la ley de Moisés era como un guardián, pero que nosotros, los que hemos creído en Cristo, pertenecemos al pacto de Abraham. Ese pacto de Abraham que, si pudiéramos decirlo de una forma, es unilateral. Dios le promete a Abraham una nación grande, y que por medio de la descendencia de Abraham él iba a traer y él iba a formar esa nación. No le dice a Abraham, pero tú tenés que hacer esto, esto y esto, y si tú no haces esto, esto y esto, entonces ya no te voy a dar tu descendencia. No, en el pacto de Abraham vemos que solo Dios le promete. Y es la palabra, es un pacto unilateral.
El Señor lo ha prometido y el Señor lo va a cumplir. Al igual que en este pacto con Moisés. El Señor les prometió, si hacen esto, pasa esto. Si hacen lo otro, pasa lo otro. Y así que Daniel está meditando en esto, él tiene presente esto. Y lo que dice en Levítico, perdón, ahora sí vamos a leer Levítico 26, del versículo 14, solo era, cierro paréntesis. Sin embargo, si no me escuchan y obedecen todos estos mandatos, si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y su vida se consuma poco a poco. 17. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. 18. Y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. 21. Si aún así permanecen hostiles conmigo y se rehúsan a obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados. 23. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo. Serán entregados en manos de sus enemigos. 27. Si a pesar de esto todavía rehusan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré mi hostilidad, toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Y vemos cómo acá, acá es justo lo que está pasando. El pueblo de Israel se había rehusado, había desobedecido, se había rebelado, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, hasta que llega este tiempo de, se usa un lenguaje similar, 70 años. Vela ya promete 7 veces, lo duplicaré 7 veces, o si no 7 veces más. Daniel está consciente de eso. Daniel conocía la ley y tenía discernimiento en saber el motivo por el que todo esto malo les estaba sucediendo. No venía a causa de su imaginación, no es, sí, pues es que yo pienso que lo que está pasando es por esto, yo creo que si yo le pido al Señor esto, entonces va a pasar esto. No, Daniel conocía la palabra. Daniel sabía, y su oración es, sí, Señor, es que hemos pecado. Tu palabra decía que si pecábamos iba a pasar esto. Señor, por eso nos está pasando lo que está pasando. Vemos en Daniel que él estaba orando la palabra del Señor. Su oración no venía de sus emociones, no venía de lo que estaba viendo alrededor. Sí, era testimonio, pero él sabía que lo que él estaba viendo era a causa de lo que el Señor había dicho. Y eso lo lleva a orar, a reconocer. Daniel sabía que la justicia, que lo que estaban ellos pasando era justo. Pero también vemos a continuación que Daniel conoce al Señor. Y él conoce que si ellos se humillan, que si ellos se arrepienten, que si ellos voltean su rostro a Él, el Señor también les promete perdonarlos. Y eso lo encontramos en Levítico 26. Daniel tenía presente esto, Levítico 26:40.
Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces por fin su obstinado corazón se humillará y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso mientras quede desolada. Al fin el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Daniel tiene presente en su oración que hay una promesa. Y lo que él está orando es, lo que él comienza a orar a partir de ahora, del versículo 15 al 19, es a suplicar, a clamar por la misericordia. Leemos en el versículo 15: Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre. Pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pacto por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Vemos en esta parte de la oración que Daniel pide misericordia. Daniel, después de ver el pecado, la maldad, de reconocer que lo que están pasando es justo, Daniel pide misericordia. Y es que Daniel conoce quién es el Señor, y él apela a su nombre. En el versículo 4, cuando Daniel comienza a orar y dice: oh Señor, oh Señor, oh Señor es Yahvé, y es la única vez en el libro de Daniel que Daniel viene al Señor o se refiere al Señor como Yahvé. Daniel tenía presente quién es el Señor, y Daniel tiene presente cómo es el corazón del Señor. Vemos esta expresión, por amor a tu nombre, en muchos lugares, en Salmos especialmente. Salmo 23:3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por amor a tu nombre me guiarás y me encaminarás. 79:9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. 109:21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Salmo 43:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Vemos en los salmos que cuando se clama por gracia, por misericordia, el salmista apela al amor a tu nombre. El salmista no viene diciendo, pero mira, Señor, yo hoy sí le voy a echar ganas. Pero mira, Señor, hoy sí ya llevo tanto tiempo. Pero mira, Señor, no he sido tan malo. Pero mira, Señor, mira, los otros están peor que yo. Cuando el salmista viene y se acerca al Señor clamando misericordia, apela al amor del Señor a su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Éxodo 34. Éxodo 34. Moisés. Cinco y 7. 5 al 7, perdón. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Y si recordamos, aquí es mismo el Señor, dice, pasó delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor. Y ven cómo Daniel, cuando viene delante del Señor en oración, se dirige a Dios como Yahvé. Daniel él conocía al Señor, conocía lo que estaba en su palabra y cómo Dios, cuando se revela, y Dios mismo usa estas palabras, este nombre propio de Él, se presenta como el Dios de compasión y misericordia. Dios mismo, vean que aquí es el Señor hablando, Yahvé hablando, Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. No vamos a explicar esto. Dios se presenta como un Dios, el Dios de compasión y misericordia. Ortland, en su libro Manso y Humilde, dice: si un solo pasaje de la Biblia tuviera que describir cómo es el Señor, usaría este. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Y por esto es a lo que apela Daniel. Daniel sabe que sí, el Señor es justo, que todo lo que les está pasando se lo merecen. Es más, que ya estaba, el Señor ya lo conocía. Pero Daniel sabe que tiene un Dios misericordioso, que cuando su pueblo venga a Él en arrepentimiento, el Señor los va a perdonar.
el Señor los va a restaurar por amor a su nombre. Hermanos, el Señor nos dio a su Hijo, nos da su perdón por amor a su nombre, porque Él es misericordioso. Dios da a su Hijo para nuestra salvación porque tiene un corazón misericordioso y Él no quiere que nos perdamos. Él nos da el camino para venir a Él. Entre las cosas que Daniel menciona en esta última parte es que Daniel primero reconoce que el pecado del pueblo de Israel es una deshonra al nombre del Señor. Lo mismo aplica para nosotros los creyentes. Nuestros pecados son una deshonra al nombre glorioso del Señor. En el versículo 15 también vemos que Daniel lo primero que clama es, bueno, lo primero que a él, el corazón de Daniel no es pedir que pase de ellos el sufrimiento, el castigo. Daniel de lo que está preocupado es que Jerusalén, el pueblo, el lugar que representa al Señor Dios poderoso, está siendo deshonrado. Daniel está preocupado. ¿Qué testimonio es ese? ¿Qué van a pensar los pueblos y las naciones enemigas de ver a Jerusalén destruida? Señor, restáurala. Por favor, Señor. Ese es el primer clamor de Daniel. No que pase el castigo de ellos. Daniel está preocupado por la honra del nombre del Señor. Cuando venimos en arrepentimiento al Señor, ¿qué nos preocupa? ¿Por qué venimos en arrepentimiento? ¿Por las consecuencias? Culpable. Sí, muchas veces pues, sí, pues, esto y esto, consecuencias aquí. Daniel no. La pena de Daniel es, Señor, tu nombre. Todos conocían que tú eras el Dios que sacaste a Israel de Egipto. Y todos conocieron que tú eras un Dios glorioso. ¿Y ahora qué van a pensar? Restáuralo, Señor. Jerusalén era el testimonio del Señor. Jesús es Israel. Nosotros somos el nuevo Israel. Cuando nosotros pecamos, deshonramos el nombre del Señor. Y lo que vemos acá en Daniel para nosotros es que nuestra primera preocupación es, Señor, he deshonrado tu nombre. Cuando yo meto esto, a quien le estoy fallando es a ti, Señor. He pecado contra ti, me he rebelado contra ti. Daniel también en el versículo 17 al 19 dice, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos por amor a tu nombre. Señor, vuelve a sonreír a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame, abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Daniel también reconoce que están sufriendo, pero eso pasa a segundo lugar. Eso pasa a segundo lugar. Entonces, hermanos, en Daniel vemos
lo que debería producir en nosotros cuando somos expuestos a la palabra. Asombro ante el Señor. Y ven cómo esta oración es el Evangelio, hermanos. Es justo el Evangelio. Un Dios grande, santo, un pueblo malo, pecador, un pueblo que se rebela contra el Señor, un pueblo que merece ser castigado, un pueblo que el Señor rescata por amor a su nombre. El testimonio que Daniel menciona acá es: Señor, todos te conocen porque sacaste a Israel de Egipto. Y Daniel apela a eso. Nosotros tenemos una obra más grande a la cual apelar. Señor, tú enviaste a tu Hijo. Por favor, Señor, perdónanos. En Romanos 5, recordemos que todo esto que sucede en Daniel es parcial, si pudiéramos decirlo de cierta forma, ¿sí? Está en el Antiguo Testamento, pero en Romanos 5:5 encontramos: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Si aún antes, siendo pecadores, dice Pablo, nos amaste, ¿cuánto más ahora que somos sido salvos? Cuanto más ahora que somos hijos. Daniel vivía en Babilonia, su corazón estaba en Jerusalén. Recordamos que Babilonia es el mundo en el que el hombre es el Señor. Jerusalén es una representación de el reino de Dios, donde el Señor Jesucristo es el Señor y gobierna. Para que Daniel pudiera vivir en Babilonia sin que Babilonia viviera en él estudiaba la palabra y oraba la palabra. Lo mismo aplica para nosotros, hermanos. Si nosotros no queremos queremos que nuestro corazón esté en Jerusalén, tomando el lenguaje de Daniel, nuestra vida debe ser la misma. ¿Sí? ¿Estamos en Babilonia? Sí. ¿Cómo voy a hacer para que Babilonia no esté en mí? Meditando en su palabra, orando en su palabra, viniendo en arrepentimiento, confiando en su salvación. Cuando estudiamos la palabra, en resumen, hermanos,
va a producir en nosotros asombro ante la majestad de Dios. Cuando leemos la palabra, o cuando leamos la palabra, busquemos qué pecado el Señor quiere revelarme, qué pecado está por ahí. Cuando ese pecado venga y nos recuerde lo justo que es el Señor y lo que merecemos, recordemos también su gran misericordia. Vengamos ante Él en arrepentimiento genuino. Y vengamos y volteemos nuestra mirada en oración, porque nos vamos. El camino ya está, hermanos. El camino está en Cristo. Su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Daniel lo tenía parcial, nosotros ya sabemos. Así que, hermanos, en esta mañana, si el Señor ha tocado nuestros corazones, o no solo en esta mañana, tal vez venimos de algún tiempo luchando con algún pecado y no queremos venir al Señor, recordemos que Él es misericordioso. Pongamos nuestra esperanza en Cristo, el camino, y confiemos en que si Dios dio a su Hijo, creemos en Él. Sí, es que el sacrificio de su Hijo es suficiente para el pecado que sea. Podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote, un abogado que intercede por nosotros. Así que, hermanos, si alguien también no ha puesto su esperanza en Cristo, hay esperanza en Él, hay un camino, hay un castigo, sí, el cual es justo, pero el Señor ha proveído de su Hijo para salvarnos. Así que, hermanos, oramos y le damos gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste meditar tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú te has revelado a nosotros, Señor. Has dejado testimonio, Señor, de lo santo que eres, de lo justo que eres, pero sobre todo, Señor, de lo misericordioso que eres, Señor. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo, por hacerte hombre, Señor, por morir en una cruz por nuestros pecados, Señor. Señor, si alguien en esta mañana está dudando de que tu sangre sea suficiente para perdonar su pecado, Señor, trae convicción a su corazón, Señor. Trae convicción de que el sacrificio de tu Hijo, Señor, es suficiente. Que tenemos un abogado que intercede por nosotros, Señor. Si alguien también, Señor, en esta mañana no ha puesto su esperanza en ti, te pido, Señor, que puedas traer arrepentimiento genuino a su corazón, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos mientras vivimos día a día, Señor, en este mundo, en este cuerpo de carne, Señor. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra, Señor, a meditar en ella, a estudiarla, Señor, a caminar, Señor, día a día. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que nos da esa esperanza. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.